Descubierto, las dos luchas sagradas entre Miguel y Satanás que transformaron la fe y cumplieron la promesa de Dios. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra Jerusalén y la sitió. En esos días de angustia y desolación, el pueblo de Israel clamaba fervientemente a su Dios, sintiendo el peso del sufrimiento y la opresión. Las voces de los fieles, entre ellas la de Daniel, un joven hebreo llevado cautivo a Babilonia, se elevaban al cielo, pidiendo protección y restauración para su pueblo. Daniel oraba día y noche, buscando la intervención divina, y cuando su corazón resonaba con desesperanza, las puertas del cielo se abrían, y el arcángel Miguel, protector de Israel, escuchaba cada súplica. Un día, mientras las sombras cubrían la tierra y los corazones de los judíos permanecían en tristeza, Miguel descendió de los cielos. La atmósfera se cargó de un aura sobrenatural. Un destello de luz brilló entre las tinieblas. Miguel no era solo un guerrero de Dios, sino un faro de esperanza. Su armadura resplandecía con la luz de la justicia divina. Pocos podían imaginar que la batalla por la fe estaba a punto de comenzar. Llevado por el Espíritu, Daniel fue conducido a un lugar secreto en las colinas de Judá, donde la primera lucha sagrada tuvo lugar. El aire temblaba con la energía de lo espiritual, mientras Miguel se preparaba para enfrentar a su adversario. La figura de Satanás apareció ante él, desafiante y oscuro, reclamando el alma de Moisés, un líder que había fallado en entrar en la tierra prometida. «El Señor te reprenda», pronunció Miguel, con una voz que resonaba con el poder del Altísimo, mientras ambos se enfrentaban en una contienda que abría un nuevo capítulo en la historia espiritual de Israel. La lucha fue feroz. Cada palabra, un eco de autoridad divina, cada movimiento, una sentencia. Los ángeles de Dios rodeaban el campo, animando a Miguel, recordándole que la batalla no era solo por Moisés, sino por la esperanza del pueblo de Dios. Los cielos y la tierra parecían unirse en este clamor celeste, que el pueblo fiel no fuera olvidado, que la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob permaneciera intacta. «Ten cuidado, Miguel», susurraban los vientos. La tensión se palpaba en cada respiro. Los corazones de los que aguardaban en Jerusalén latían al unísono, esperando la respuesta del cielo a sus gemidos. Sin embargo, en la profundidad de la lucha se vislumbraba la luz de la victoria. En medio de esos momentos críticos, Miguel tomó un aliento profundo, y en cada ataque del maligno encontraba la fuerza en los gritos de su pueblo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La intensidad de la lucha alcanzó su clímax, y el cielo se iluminó con una luz celestial. En un instante de revelación divina, se sintió el poder de Dios envolviendo a Miguel, quien con una última declaración de fe, desató el juicio celestial sobre Satanás. «El Señor te reprenda», resonó nuevamente, y las fuerzas del mal se disiparon como sombras ante la luz del amanecer. La victoria fue proclamada no solo en el cielo, sino que se sintió en el corazón de cada hombre y mujer de Israel. Y así, el pueblo de Dios, aunque derrotado en la tierra, encontró la esperanza en esta promesa celestial.
Ellos miraban hacia el futuro, en anticipación de cómo la segunda lucha estaba por llegar. Con cada desafío que enfrentaban, la luz de la gloria de Dios brillaba cada vez más fuerte, dejando abierta la pregunta: ¿cómo se manifestaría la soberanía de Dios en medio de sus aflicciones? El futuro guardaba secretos que sólo el tiempo revelaría, mientras sus corazones se aferraban a la fe, esperando la próxima intervención divina. El pueblo de Dios se conmovía en la penumbra de la aflicción, mientras en el horizonte un nuevo desafío se preparaba. La segunda lucha sagrada aguardaba con la promesa de un nuevo amanecer, como un eco de anticipación en el corazón de cada israelita fiel. Daniel, quien había sido testigo de la primera contienda, se encontraba en un tiempo de intensa oración y visión, buscando orientación en medio de la oscuridad reinante. En esos días, mientras la luna iluminaba el cielo nocturno, Daniel se vio envuelto en una visión profunda. Una sombra se cernía sobre Babilonia, y el rostro de Dios parecía ocultarse tras nubes de juicio. El Espíritu le reveló que la siguiente batalla no sería solamente entre Miguel y Satanás, sino que también involucraría a Persia, cuya antigua opresión pesaba sobre el pueblo de Dios. La enemistad de Satanás se extendía, iba más allá de lo que los hombres podían ver. Un viento helado recorría la tierra, trayendo desánimo a los corazones. Mientras Daniel oraba fervientemente, un ángel que destilaba luz se le apareció. Sus alas doradas reflejaban la gloria divina y su voz, como el murmullo de aguas apacibles, llenó el espacio. Daniel, hombre muy estimado, la respuesta a tu clamor ha sido escuchada. La lucha está por reiniciarse y los príncipes de Persia resisten. Pero he venido a traerte buenas nuevas de la soberanía del Altísimo. ¿Qué sucederá?, preguntó Daniel, su voz temblorosa resonando con la angustia de su pueblo. Y el ángel, con rostros firmes pero compasivos, le narró la inminente confrontación. Parte del pueblo de Judá había comenzado a retornar a su tierra prometida, y la reconstrucción del templo ya había comenzado. Sin embargo, la resistencia de los pueblos que habitaban la tierra había sido fortalecida por la misma oscuridad que había enfrentado a Miguel. «Prepárate, Daniel», dijo el ángel, «porque Miguel volverá a luchar, no solo por el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad. Esta lucha determinará la esperanza de los tiempos venideros, y en ella se revelará la gloria de Dios a través de su siervo». Los cielos parecían prepararse, y como en un espejo reflejado, el esfuerzo de Miguel resonaría a través de los tiempos. En el centro de la inminente batalla, Miguel sintió el peso del clamor de los justos. La fe de los que habían sido cautivos era una luz ante la oscuridad, y sus oraciones como flechas voladoras hiriendo al enemigo. La promesa de Dios, inquebrantable y eterna, se alzaba como un faro para los creyentes, incluso en su mayor desesperación. La preparación para la lucha se daba en todos los confines del cielo. Miguel, envuelto en armadura resplandeciente, fue fortalecido en su misión. Con cada instante, la sensación de batalla crecía en intensidad, y el pueblo esperaba con el corazón palpitante, sintiendo que la mano de Dios se estaba moviendo por ellos. Mientras tanto, en el corazón de Babilonia, el maligno se movía como un león rugiente, buscando a quien devorar. Los dioses falsos que adoraban los pueblos vecinos alzaban sus voces en un clamor de oposición. Ellos no sabían que su tiempo se había agotado, que por las manos del justo la intervención de Dios estaba por llegar. Pronto comprenderán que la guerra del cielo es por la redención de la tierra, susurró Miguel con determinación renovada. Así se preparaban a través de la oración y la fe para lo que estaba por venir, mientras la pregunta latente surgía de nuevo: ¿cómo se manifestaría la soberanía de Dios en medio de esta prueba? La respuesta
reverberando en cada rincón del cielo y la tierra, estaba en el horizonte. Con el cielo y la tierra en perfecta tensión, y cada corazón en expectación, ¿sería esta la batalla que cambiaría el futuro del pueblo de Dios? El desenlace de esta lucha prometía revelar aún más de los misterios divinos y la fe inquebrantable en la soberanía del Altísimo. Los días se sucedían en Babilonia, y cada amanecer traía consigo la cadena de la espera. El pueblo de Dios, cansado pero determinado, levantaba sus ojos hacia el cielo, aguardando la promesa de liberación. Las palabras del ángel aún resonaban en el corazón de Daniel. La lucha está por reiniciarse. El eco de esas palabras no solo vibraba en su ser, sino que se esparcía en cada rincón de Jerusalén, donde los exiliados comenzaban a restaurar su identidad. Los cimientos del nuevo templo estaban siendo levantados, pero no sin resistencia. Los adversarios de Israel, aliados en sus deseos de mantener la opresión, se unieron, cuales sombras que se agrupan para esconder la luz. ¿Por qué luchan sus manos por edificar lo que ha sido destruido? Cuestionaban, provocando dudas y temores. Pero el pueblo no se rendía. Cada ladrillo fue colocado con la esperanza de que la gloria del Altísimo regresaría a su morada. Mientras tanto, la guerra en el cielo se intensificaba. Miguel, con su armadura brillante y su espada alzada, se preparaba para confrontar a los príncipes de Persia. La atmósfera estaba cargada de un poder más allá de lo que los ojos mortales podían percibir. Esta no sería solo una lucha por una tierra o un templo, sino un asalto a la raíz de la opresión misma, un ataque directo a los principios del reino de las tinieblas, tal como lo proclamaba el profeta Zacarías. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. En ese momento, el cielo se estremeció con el murmullo del firmamento. Los ángeles observaban, tensos y expectantes, viendo cómo las fuerzas demoníacas se alineaban. Dos mundos chocaban no solo por la tierra prometida, sino por las almas que pendían de un hilo entre la vida y la muerte espiritual. Los corazones de los israelitas estaban aferrados a las promesas de Dios, mientras el maligno lanzaba dudas y desesperación sobre ellos. Daniel, en su vulnerabilidad, seguía orando y clamando al cielo, intercediendo por su pueblo con un fervor que atraía la mirada de Dios. «Recuerda, Señor», suplicaba, «no olvides tu pacto eterno». Entre sus súplicas, escuchó el susurro de la voz del ángel que había venido a él en la víspera. «Cada lágrima y cada oración tuya son tesoros que el Altísimo atesora», le había dicho. «No desesperes, porque la victoria está asegurada». Y así, en la noche oscura, se desató una luz inquebrantable. La batalla comenzó. Miguel, levantando su espada, se enfrentó a los príncipes de Persia, que se abalanzaban con la furia del infierno desatado, mientras el pueblo abajo sentía la conmoción de la lucha que no podían ver. Las oraciones de los fieles, unidas en un clamor unísono, ascendían al cielo. «Líbranos, oh Dios, de nuestros enemigos», clamaban con una fe que se entrelazaba como cadenas indestructibles. Pero, en medio de la batalla, Miguel sintió que el desenlace aún era incierto. Las sombras de duda y miedo intentaban apoderarse del corazón del pueblo. ¿Podrían realmente confiar en la victoria que había sido prometida? ¿Cómo se manifestaría la misericordia de Dios en esta prueba? Con cada golpe de espada, la frenética danza de las batallas y la carga de las tinieblas se agudizaban. El cielo y la tierra estaban en tensión, y un nuevo amanecer aguardaba no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. ¿Qué sucederá cuando la victoria sea finalmente alcanzada?, se preguntaba Daniel en su mente, sabiendo que lo que estaba en juego era mucho más profundo que lo que enfrentaban en esa temporalidad.
Las lágrimas de aquellos que habían sido fieles iluminarían el camino hacia el futuro. La pregunta resonaba más fuerte mientras Miguel caía en la lucha, notando que la movediza sombra de la victoria aún se posaba en el horizonte. La batalla no concluye aquí, pensó él, consciente del verdadero propósito divino que trascendía lo inminente. La revelación de lo eterno cobraría forma de un modo sorprendente. En un giro en el cielo, un destello de luz brillante anunciaba algo aún más majestuoso. Miguel sabía que la respuesta estaba en el corazón mismo de Dios, y el clamor por la redención del pueblo de Dios resonaba en toda la creación. La victoria se acercaba, y el misterio del plan soberano de Dios se revelaría a través de la lucha que transformaría las vidas no solo de su pueblo, sino de toda la humanidad. ¿Quién puede estar en contra de nosotros si Él está por nosotros? Resonó en su ser mientras iba tras la batalla. La soberanía de Dios, aunque oculta, estaba a punto de despejar el horizonte. ¿Cómo se desplegaría el desenlace de esta guerra espiritual? La respuesta estaba envolviendo los cielos como un símbolo de esperanza, aguardando ser revelada en el glorioso día que se avecinaba. La batalla continuaba, resonando con la fuerza de 1000 truenos. La angustia de la guerra espiritual se sentía profundamente en cada rincón de Babilonia, donde el pueblo, aunque distante de su tierra prometida, no perdía la esperanza. En el templo recién levantado, los adoradores se unían en clamor, elevando cánticos de alabanza, mientras que el eco de sus voces traspasaba los límites del tiempo y el espacio, ofrecidos como incienso ante la presencia de Dios. En la esfera celestial, Miguel luchaba con furia y determinación. Cada choque de su espada representaba la fuerza de las oraciones que surgían de los corazones de los fieles. Era una lucha desgarradora, no solo contra seres invisibles, sino en defensa de la verdad, la luz y la redención. Detrás de él, una legión de ángeles lo respaldaba, el poder del cielo resonando con cada grito de guerra. Pero en el lugar donde se encontraban, la clamorosa voz de Satanás también se alzaba, desafiando el pacto eterno de Dios y sus promesas. ¿Acaso el Dios de Israel ha olvidado a su pueblo?, gritaba el príncipe de las tinieblas, intentando infundir desesperanza en el corazón de aquellos que luchaban en la tierra. ¿Dónde está la evidencia de su misericordia? Se han convertido en un pueblo quebrantado, un eco de lo que una vez fueron. Más abajo, Daniel sintió el peso de esas palabras penetrar su alma. En su espíritu, luchaba contra la tentación de rendirse, recordando las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, murmuró para sí mismo, aferrándose a cada palabra de vida que había recibido. La fidelidad de Dios es mi ancla, mi luz en la oscuridad. Mientras tanto, en el cielo la tensión aumentaba. Los príncipes de Persia, manipulados por las sombras de su propio rey, sobrenadaban las corrientes de batalla con astucia. Miguel, sintiendo la estrategia oscura, clamó: «Fuego del cielo, desciende y consume toda malignidad». En ese instante, chispas de luz cruzaron el firmamento, y el aire vibró con el poder de la intervención divina. No solo luchaban por la liberación de una nación, sino por el corazón del propio Dios, que deseaba restablecer su gloria entre los suyos. Justo entonces, un resplandor cegador iluminó el cielo, y una voz resonante fue escuchada, como truenos que retumban en una mañana tranquila. «He aquí, mi plan se llevará a cabo», proclamó el Creador. «Prometí restaurar a mi pueblo y lo haré. No serán olvidados ni desechados. En sus lágrimas hay un camino hacia la esperanza, y en su fe la semilla de la redención». Daniel se arrodilló en la tierra polvorienta, sintiendo la poderosa manifestación de la presencia de Dios. Una luz inconfundible llenó su corazón, disipando las dudas y encendiendo un fuego de victoria. «La lucha y la opresión no tendrán la última palabra», susurró con renovada fuerza.
Los clamores de los fieles eran como un clamor unido, y el cielo escuchaba, resonando con su pasión. La batalla en el cielo alcanzaba un clímax, la victoria pareciendo más inminente, no solo para Israel, sino como un acto de redención para toda la humanidad. Mientras Miguel cortaba el aire con su espada, un brillo de esperanza se extendió en el horizonte, desnudando los secretos sobre lo que estaba por venir. En la eternidad de Dios todo estaba contemplado. Miguel sabía que lo que se avecinaba materializaría un cumplimiento que sorprendería a los que contemplaban, transgrediendo las expectativas humanas. Y así, las palabras de Daniel resonaron en su espíritu, llevándolo a entender que la pregunta de la liberación no solo se basaba en la construcción de un templo en la tierra, sino en la edificación de un reino que jamás podría ser derribado. La sombra de Miguel se proyectó contra el fondo resplandeciente del amanecer, y mientras las sombras de la batalla se dispersaban, el misterio de la promesa divina comenzaba a revelarse. ¿Quién sabe si la liberación viene en la forma que esperan? Los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. El plan de la redención es un enigma que se desplegará en los tiempos establecidos por Él. Así resonó en el cielo, dejando un nuevo gancho, un nuevo misterio sobre el inquebrantable amor de Dios y su soberanía por su pueblo. Las tinieblas parecían ser un escudo de fría opresión, mientras que el pueblo de Israel, atrapado en la lejanía de Babilonia, seguía incluso en su cautiverio a través de la esperanza y la fe. Las oraciones, como una corriente de agua viva, fluían desde sus corazones hacia el trono de Dios, y a medida que esos clamores aumentaban, el cielo respondía con un murmullo de luz. Miguel, el príncipe guerrero, sintió el incremento del fervor espiritual que emanaba desde la tierra. Cada grito de mayordomo fiel, cada tono de confianza, se convertía en una espada, reforzando su determinación en la batalla. En aquel universo en conflicto, los ángeles, como centinelas de luz, mantenían alineadas sus líneas, listos para dar el siguiente paso. «¡Avanza! ¡No temas, pues la victoria ya está en nuestras manos!», exclamó Miguel, su voz reverberando con autoridad. La escena era un mosaico celestial de luz y sombra, donde el temblor de la oscuridad desafiaba la radiancia del cielo. Mientras tanto, las sombras tomaban formas conocidas para los hombres. Las astutas maquinaciones de los príncipes de Persia se cernían sobre el escenario en un intento de sembrar cizaña entre los pueblos de Dios. Uno de estos príncipes, con voz serpentina, susurraba al oído de los gobernantes: «¿De qué sirve su clamor si son esclavos? Su fe es una ilusión». En la tierra, Daniel sintió que la presión se intensificaba. Se arrodilló y con fervor elevó su súplica: «Señor, Dios de nuestras promesas, mira, escucha, responde», anhelando una revelación que desterrara la desesperanza en su corazón y el de su pueblo. «Aumenta nuestra fe», oró, aferrándose a la visión del profeta Ezequiel, quien había atestiguado la restauración de los huesos secos. La imagen de aquellos huesos, recobrando vida, vivificaba su espíritu. No solo la liberación de Israel era una cuestión de política, sino un acto soberano de Dios. Cielo y tierra estaban entrelazados en una danza cósmica, la realidad espiritual manifestándose en cada rincón. Como un eco distante, Miguel clamó: «Haz que el viento de tu espíritu sople, Dios eterno, restaura la esperanza de tu pueblo». De inmediato, en el reino celeste, la voz de Dios resonó en medio del tumulto: «Miguel, mi fiel siervo, he escuchado tu intercesión. El tiempo ha llegado para que se cumplan las palabras de mis profetas. Hay algo que debe ser revelado». Un profundo silencio llenó el espacio, el mundo en tensión, como si la misma creación esperara en expectativa. Era en esta pausa que una claridad nueva descendió, una visión divinamente impresa en la mente de Miguel
que tenía resonancia en la lucha entre el bien y el mal. Yo soy el que restauro, no solo a Israel, sino a toda la humanidad. En un instante, las palabras de la profecía se unieron en una sola labor. Miguel entendió que la liberación de su pueblo iba más allá de muros como el templo en Jerusalén. Un sacrificio venidero alcanzaría a todos aquellos que clamen a su nombre. La salvación se extendía más allá de límites humanos. Nosotros luchamos por la fe del mundo, dijo Miguel con ferocidad renovada y propósitos transparentes ante todos. Y si caemos, es para levantar a los caídos. Si triunfamos, todos conocerán a Dios en su gloria. Una luz resplandeciente, más brillante que 1000 soles, emergió del corazón de la batalla. Miguel y su ejército se prepararon, y así la pregunta quedó suspendida en el aire, un profundo eco de esperanza vibrando en el alma de cada creyente. ¿No se revelará un Mesías, un Redentor, que romperá las cadenas de la humanidad? Un nuevo pacto está por ser forjado en las tierras duras y olvidadas, pues ciertamente en la oscuridad una luz brilla. Las sombras se agitaron, sabiendo que su tiempo era corto. Una tensión cargada de promesas aguardaba, mientras las naciones se preparaban para el cumplimiento de los planes divinos. La historia continuaba, y en el horizonte de la existencia, el gran misterio de Dios comenzaba a florecer, esperando ser revelado. ¿Qué maravillas podría traer el amado entre los hombres? Las luces del cielo comenzaron a entrelazarse en un espectáculo glorioso, mientras los ángeles se preparaban para la batalla que determinaría el destino de generaciones. La tierra, por su parte, temblaba bajo los pies de aquellos que, en su cautiverio, aún mantenían viva la promesa de libertad. Cada súplica de Daniel resonaba en el trono de Dios, un eco que hacía vibrar los cielos. ¿Hasta cuándo, Señor?, clamaría el profeta, abrumado por el dolor y la injusticia que había presenciado. Su corazón ardía de angustia, pero en medio de aquella desesperación, la llama de la esperanza todavía brillaba. Cuando llegue el tiempo, respondió una voz que descendía como un susurro del viento. El velo se levantará y mi plan será revelado. Estas palabras, aunque murmulladas, revelaban la urgencia de un mensaje que no podía ser ignorado. El cielo se había preparado para un desenlace glorioso, y en la tierra la fe se agitaba como un río desbordado. Mientras tanto, en el reino de las tinieblas, el príncipe de Persia se movía con astucia, buscando maneras de quebrantar el espíritu del pueblo de Dios. Su sombra se cernía sobre los gobernantes, distorsionando la verdad con mentiras y oscuridad. ¿No ves cómo la desesperanza se ha apoderado de ellos?, decía, sus palabras como flechas corrosivas. El clima de opresión que gestionaba le servía para consolidar su control. Pero Dios no había abandonado a su pueblo. En el cielo, la determinación de Miguel era férrea. Tú que moras en las tinieblas, ¿no sabes que la luz ya se ha encendido en medio de las sombras?, proclamó, levantando su espada reluciente. Las huestes celestiales, alineadas como un ejército, sintieron que la batalla estaba a punto de estallar. Una compasión ardiente nacía dentro de ellos, y la luz de Dios empezaba a disipar la niebla de la tristeza y la duda. Daniel, sintiendo la presión del tiempo y de la opresión que lo rodeaba, se levantó y proclamó: Señor de los ejércitos, manifiesta tu mano poderosa. Recuerda, oh Dios, tus promesas que son eternas. Él sabía que su intercesión no solo traía consuelo a su alma, sino que también movía los corazones en el cielo. Estaba claro que todo era parte de un gran plan. Cada lágrima, cada clamor, estaba esperando el momento apropiado para que aquel que es fiel entrara en la escena. En un instante decisivo, el cielo vibró con un sonido como de trompetas, y una voz resonó: He aquí, he puesto en Miguel un poder que llevará a la victoria. El sacrificio perfecto está destinado a cambiar el curso de la historia.
La guerra ha comenzado, y los cielos se abrirán sobre la tierra para liberar a los cautivos. La revelación hizo eco en el alma de todos los presentes. No se trataba solo de una liberación temporal, sino del inicio de un pacto de redención. Prepárense para las cosas que han de venir, porque la justicia de Dios será revelada, dijo Miguel, su voz llena de fervor y fe. Mientras tanto, en el horizonte de Babilonia, una nueva brisa parecía soplar, trayendo consigo el aroma del cambio. Las cadenas espirituales que habían mantenido atrapado al pueblo empezaban a debilitarse. Las esperanzas comenzaron a brotar como flores en un desierto olvidado. Y así, la tensión se intensificaba, con la promesa de un nuevo comienzo al alcance de la mano. Cada palabra de la profecía se acercaba a su cumplimiento, aunque aún quedaban preguntas en el corazón del pueblo. ¿Quién será el ungido que llevará nuestra carga? ¿Cuál es el destino que se está forjando en los cielos que transformará nuestra existencia? Las valientes huestes del cielo se unieron en un solo clamor. Pronto, muy pronto, la luz romperá la oscuridad, y la historia del pueblo de Dios será escrita no con letras de lamento, sino con signos de victoria. El cielo y la tierra estaban a punto de entrelazarse de una manera impresionante, revelando el amor redentor del Padre hacia su creación. Así, el gran misterio de Dios comenzaba a desplegarse, mientras las esperanzas se elevaban como palomas que volaban en el aire en medio del desafío. ¿Cuáles serían las maravillas que surgirían de este entrelazado viaje de fe y redención? La respuesta, en los latidos de la historia, aguardaba ser revelada. En los días que siguieron, el cielo permaneció inquieto, mientras el aire alrededor de Babilonia se tornaba denso con el peso de una expectación divina. Daniel, fiel a su llamado, continuó su búsqueda, imperturbable en su oración. Su rostro reflejaba la luz de una fe que no se extinguía, incluso entre ruinas y desesperación. Cada amanecer traía consigo nuevo aliento, una vigorosa promesa que susurraba entre las murallas de la ciudad cautiva. Señor, quédate con nosotros. Seguía clamando no solo por su pueblo, sino también por la revelación que tanto había anhelado. En su corazón, una pregunta ardía: ¿quién es aquel que ha de venir para sanarnos y redimirnos? Los ecos de la profecía comenzaron a resonar con fuerza, haciendo vibrar su alma. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. En el cielo, las huestes celestiales se reagrupaban bajo el mando de Miguel, su liderazgo firme y decidido. «Escuchad, el tiempo se acerca», dijo, su voz resonando como un trueno a través de la vastedad. «Tened coraje, porque el enemigo no descansará. Él está utilizando a sus agentes en la tierra para sembrar confusión, pero nuestra misión es traer luz a la oscuridad. Desde las profundidades de la penumbra surgió el príncipe de Persia, una sombra siniestra que se tejía con engaños y engañosas promesas. «¿Qué piensas lograr, Miguel?», susurró, su tono burlón como un viento helado. «¿Crees que la ira de este pueblo será apaciguada? Mirad cómo claman, pero aún permanecen en oscuridad». Pero Miguel no vaciló. «Tus mentiras son como telarañas, y las cadenas que has creado están a punto de desmoronarse. Fuego del cielo, ven y consume la impiedad», gritó, desatando una luz deslumbrante que se arrojó sobre el territorio del enemigo. Las fortalezas del príncipe temblaron en respuesta a la autoridad del arcángel. Mientras la batalla en los cielos se intensificaba, un grupo de hombres en la tierra sintieron el levantamiento del mismo clima espiritual. En Babilonia, los corazones comenzaron a unir sus voces en un clamor unificado. «Dios de nuestras generaciones, trae nuestra liberación. Que tu voluntad se manifieste, así como lo profetizaste a través de nuestros padres», exclamaban con fervor. Las fuerzas de las tinieblas intentaron sofocar su clamor,
pero la oración colectiva ascendía como incienso ante el trono. Así como Moisés intercedió por Israel, nosotros también gritamos hacia ti. Se proclamaba en cada rincón, lo que hizo vibrar la atmósfera espiritual. En el tercer cielo, ante la gloria de Dios, un consejo se llevaba a cabo. El tiempo ha llegado para que el sacrificio perfecto se ofrezca, dijo el Altísimo. La decisión divina se materializaba con el propósito de reconciliar a su pueblo. La guerra tiene un costo, pero esta guerra traerá un nuevo pacto. Los cielos y la tierra se preparaban para un encuentro inédito. La piedra que los editores habían rechazado se convertiría en la piedra angular, hacia adelante, hacia una redención que trasciende la historia. «Levantaos, ángeles de luz», ordenó Miguel. «Hoy luchamos no solo por la liberación de un pueblo, sino por el nacimiento de la esperanza que transformará naciones. Ha llegado el momento. Todo está por cambiar». Mientras la desesperanza se enfrentaba a la luz de la justicia, Daniel escuchó el ruido de una gran alegría. La fe estaba a punto de manifestarse en su forma más pura. Pero lo que él no sabía, reflexionaba en su espíritu, es que el plan de Dios era mucho más grande de lo que podría imaginarse. Y así, en cada rincón del cosmos, el clamor y el susurro se entrelazaron en una sinfonía que resonaba hacia la eternidad. El tiempo se acercaba. El sacrificio definitivo era inevitable. ¿Cuál sería el impacto de esta victoria? Los destinos estaban a punto de entrelazarse, y aunque las sombras aún podían manipular, la luz de Dios iba en aumento. La espera de la revelación perfecta trae consigo promesas que esperan a plasmarse en la historia. La voz de Daniel seguía resonando en las cámaras celestiales, un eco de súplica que cruzaba dimensiones y se dirigía al trono del Altísimo. Con cada clamor, el fervor de su oración se convertía en un puente por el cual la esperanza comenzaba a descender a la tierra. «Señor, abre los ojos de tu pueblo, que puedan ver la gloria que se avecina», pedía en su angustia. Los ángeles, como centinelas de luz, rodeaban el trono de Dios, sintiendo el peso de su voluntad inminente. Pronto, todo lo oculto será revelado, y la promesa que parece distante se manifestará en la plenitud del tiempo, comunicó uno de ellos. Era el momento de un plan divino que había estado gestándose desde la fundación del mundo. Mientras tanto, en la vasta extensión de Babilonia, las trompetas del cielo comenzaban a sonar, invocando un cambio que sacudiría las naciones. Los príncipes de la oscuridad sentían el temblor de la incertidumbre en el aire. ¿No lo entiendes, príncipe de Persia? La luz viene a reivindicar lo que es mío, dijo Miguel, su voz resonando con autoridad inquebrantable. La confrontación cósmica se intensificaba y los hilos del destino estaban a punto de desenredarse. El príncipe de Persia, repleto de ira y malicia, se reía con desprecio. Tu luz no puede perforar mi oscuridad. Ha mantenido a esta gente atrapada por generaciones. ¿Cómo crees que puedes derrotarme? Sus palabras eran dagas envenenadas que buscaban desanimar a los que aguardaban. Porque en la oscuridad está el temor, mientras que en la luz hay esperanza, contestó Miguel. Y al pronunciar esas palabras, una luz cálida y deslumbrante surgió de su ser. Era luz de verdad, un símbolo de la gloria inminente que llevaría la liberación a un pueblo cautivo. Las murallas espirituales se sacudían mientras la presencia divina comenzaba a descender sobre Babilonia. Un ángel a su lado levantó un incensario lleno de oraciones. «Vean el clamor que se eleva, es un olor grato que va en aumento», anunció. Las súplicas de Daniel y de su pueblo eran como una ofrenda ante el altar celestial, un vínculo sagrado entre el cielo y la tierra. En la atmósfera de incertidumbre, aquellos que creían comenzaron a experimentar un ardor nuevo. Las palabras de Daniel resonaban en sus corazones.
Señor, guíanos a través de esta prueba. Miramos hacia ti, el autor y consumador de nuestra fe. Sus voces se unieron, convirtiéndose en un clamor colectivo que temblaba hasta las bases del cielo. Y mientras las hordas del príncipe de Persia intentaban sofocar su fe, el incienso subía, formando un denso nubarrón. El istmo de la verdad comenzaba a desmantelar las cadenas de la incredulidad. Las fuerzas de Miguel encontraron respaldo en la confianza de aquellos que se habían reunido, y la batalla se tornó feroz en los cielos. «Escribe esto», ordenó el Altísimo a sus ángeles. «El día de mi manifestación ha llegado, un hijo nacerá, y su reino nunca terminará». La respuesta a las peticiones de Daniel y de su pueblo ya estaba en marcha, como ríos de agua viva fluyendo desde lo alto. Miguel, con su espada desenvainada, miró hacia la tierra y vio la determinación en los rostros de los intercesores. La victoria es segura, pero un sacrificio debe cumplirse. ¿Están listos para el costo que esto conlleva, para recibir la luz que viene a redimir? En ese momento, un silencio profundo se apoderó de la escena. La verdad resonaba en el aire, y los destinos de Babilonia y de todas las naciones estaban a punto de entrelazarse de maneras que jamás habrían podido imaginar. Así como el amanecer despliega su luz después de una larga noche, también el pueblo estaba a punto de ver la revelación del plan soberano de Dios. ¿Quién será el niño que cambiará la historia? ¿Qué adversidades habrá de enfrentar para cumplir el destino profetizado? La eternidad contenía el aliento, esperando el cumplimiento de la promesa divina. A medida que las murallas etéreas de Babilonia temblaban bajo la creciente tensión, la sala del trono celestial se convirtió en un bullicio de actividad. Las peticiones de Daniel resonaban con una ferviente intensidad, y el Señor, en su infinita sabiduría, miraba con profunda compasión el estado de su pueblo. Su clamor ha llegado a mis oídos, y su angustia es conocida en el reino de los cielos, dijo, la voz reverberante quebrando el silencio. Las hostilidades entre Miguel y el príncipe de Persia se intensificaban, y las fuerzas celestiales se preparaban para lo inevitable. Te diré, príncipe malvado, que no podrás prevalecer, exclamó Miguel, su espada resplandeciendo con el fuego del cielo. Por cada oración de esos fieles, un destello de luz se alzará más alto, y tus sombras retrocederán. El príncipe de Persia, orgulloso en su obstinación, erguía su espalda con desdén. Tus palabras son vacías, Miguel. La fe es débil, y cuanto más intensamente clamen, más profunda será su desesperación. Pero mientras hablaba, comenzó a sentir el temblor de su propia inconsistencia. La luz divina era un fenómeno poderosamente persistente, que incluso en la oscuridad más profunda comenzaban a hacer brotar destellos de esperanza. En la tierra, los corazones estaban latiendo a un ritmo renovado. Daniel, arrodillado, sintió la intensa presencia de Dios. Su penuria se convertía en una conexión, un vínculo sagrado que unía su espíritu con la jornada de la redención. Señor, no permitas que tu pueblo sea consumido por la desesperación, clamó. Danos el espíritu de valentía, que podamos ser testigos de tu gloria. Mientras sus palabras se elevaban como un incienso fragante, el ángel del Señor, con sus ojos llenos de luz, observó cómo la verdadera transformación comenzaba a tomar forma. Pronto verás el poder del Altísimo obrar, y las naciones temblarán ante su grandeza. Y en el reino celeste el Altísimo se posicionó sobre su trono. Una batalla está en marcha, un sacrificio debe ser hecho, y mi propósito se cumplirá. El ambiente estaba cargado de expectación, y las entidades espirituales se preparaban para lo que estaba por venir.
Es el tiempo de las sombras caídas, proclamó Miguel, su voz resonando con un poder inquebrantable. Las fuerzas del infierno no prevalecerán. La luz que se avecina no solo abrirá los ojos de mi pueblo, sino que desencadenará la liberación de todos los oprimidos. La atmósfera se tornó eléctrica. Una danza entre la luz y la oscuridad se desataba. Cada oración de los justos actuaba como un rayo penetrante, desgarrando las vestiduras de la opresión que había caído sobre Babilonia. «Te desafío, príncipe de Persia», gritó Miguel. «Junto a mí están los del cielo, y el Creador de todas las cosas camina entre los hombres, asegurando su redención». Y mientras Miguel se enfrentaba con fervor, la revelación del futuro parecía derramarse como un torrente sagrado. Los cielos anunciaban la llegada del prometido, el niño que traería esperanza, y cada caída del hacha de la oscuridad era un paso más hacia la luz. Pero la confrontación estaba lejos de terminar. «Hay más en juego, Miguel», advirtió un ángel de alto rango. «Como está escrito, este será solo el inicio de la gran batalla, la lucha final entre la luz y la oscuridad». Las palabras traían consigo un eco de lo que estaba por venir. El juego de la redención incluiría más que solo una batalla. Implicaría sacrificios, lecciones de fe y la invocación de un amor que cambiaría el curso de la historia. Las visiones se movieron como un río, llevando consigo el espíritu de la profecía, y la eternidad contenía nuevamente el aliento. La pregunta que surgía en el aire era: ¿qué se requeriría de aquellos que esperaban la luz? En el instante en que la batalla se intensificaba tanto en la tierra como en el cielo, las murallas de Babilonia resonaban con el eco del clamor del pueblo, mientras sus corazones se mantenían firmes ante la adversidad. «Señor, en ti confiamos», proclamaban, con voces entrelazadas en un grito ferviente que viajaba más allá de las puertas cerradas de la ciudad. Era un clamor que traspasaba el velo del tiempo y espoleaba el corazón de Dios. «Oh Jehová», exclamaba Daniel en su agonía, «recuérdales tu pacto, trae de regreso a tu pueblo, oh Dios de promesas». Su voz, llena de suplicación, atravesaba las dimensiones, siendo escuchada por el Altísimo. Los cielos empezaron a responder, ya que el tiempo para la manifestación de los planes de Dios se acercaba. Miguel, sintiendo el fervor de cada súplica, se preparaba para afrontar el desafío final del príncipe de Persia. «No entiendes, príncipe de la oscuridad», dijo Miguel mientras su espada luminosamente brillaba, «que el sacrificio por venir no solo liberará a este pueblo, sino que restaurará todas las naciones». Esta afirmación resonó en las vastas esferas celestiales y retumbó en la tierra. La luz del cielo comenzaba a penetrar incluso las tinieblas más densas. Mientras las fuerzas celestiales se reunían, un murmullo se extendió entre los ángeles. «El tiempo está por cumplirse. La gloria de Dios está en movimiento, y su promesa de redención se está acercando», exclamó uno de los ángeles, su voz melodiosa llenando el aire. En la tierra, Daniel miraba hacia las estrellas buscando consuelo en los lugares donde la luz aún brillaba. «Ven y restaura, oh Dios», clamaba con la angustia de su pueblo, que aún sufría bajo el yugo babilónico. «Haz que tu luz brille sobre nosotros en esta noche oscura». Su súplica fue como un eco de antiguas oraciones resonando a través de los tiempos, un recordatorio del pacto eterno que Dios había hecho con ellos. Mientras tanto, en el reino espiritual, el príncipe de Persia, con su voz arrogante, intentaba desestabilizar el ánimo de las huestes celestiales. Sus oraciones no tendrán poder, pues están inmersos en la desesperanza, decía con burla, tratando de sembrar la duda en los corazones de los guerreros. Pero el brillo de Miguel, resplandeciente y lleno de fe, contrarrestaba la oscuridad que lo rodeaba.
No son sus palabras, sino la palabra de nuestro Dios la que prevalecerá, respondió Miguel, su espada levantada. Con un grito de guerra que resonaba como un trueno, él avanzó hacia el príncipe de Persia, la luz emitiendo chisporroteos que hacían temblar las estructuras del infierno. Las fuerzas del cielo preparaban su asalto, y el aire estaba cargado con la expectativa de un cambio inminente. En aquel momento crucial, el Altísimo decretó en el Consejo Celestial: es hora de que la revelación de mi Hijo llegue a la humanidad. A través de él, la gracia será el ancla de mi pueblo. Un profundo silencio llenó la corte celestial ante el anuncio, y todos los seres creados sintieron la inminente llegada de un plan divino que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. La atmósfera sobre Babilonia comenzó a temblar. La luz celestial descendía como torrentes de agua viva, insuflando esperanza en los corazones de los oprimidos. Y aunque la batalla era feroz, la victoria estaba asegurada. La llegada del prometido traería consigo la redención que los hijos de Israel tanto anhelaban. «Avanza con valor», ordenó Miguel a sus ángeles. «Hoy es el día en que la luz de la vida se manifestará. No solo luchamos por un pueblo, sino por toda la creación». Y mientras sus palabras resonaban, el eco de la fe del pueblo elevaba aún más su fuerza, convirtiéndose en un clamor que retumbaba en los cielos. Daniel, sumido en su oración, sintió un resplandor abrumador. «¿Qué manifestación traes, oh Dios?», preguntó con fervor, sintiendo la tierra vibrar a su alrededor. En respuesta a su súplica, el cielo vibró, y en el trono se escuchó la voz del Altísimo. «Un Redentor está por venir. En él todas las naciones encontrarán esperanza y libertad». Consciente de que se aproximaba a un desenlace fascinante y glorioso, Miguel continuó su avance en medio de la batalla. Pronto el sacrificio perfecto se ofrecerá, y la historia de la redención cobrará vida. «Todo lo que has soñado, mi pueblo, se cumplirá», proclamó, su voz resonando en el aire. El príncipe de Persia sintió un temblor de miedo ante la fuerza del cielo. «¿Puede ser posible que la luz venza a la oscuridad?», murmuró para sí mismo, sintiendo el desafío latente de la fe que se alzaba en la tierra. Sin embargo, la luz no solo era un fenómeno físico, era la promesa de la presencia de Dios con su pueblo, un vínculo que nunca se rompería. Mientras tanto, en el horizonte, un destello de luz emergió en el corazón de Babilonia. La fe y la esperanza vibraban a través de la voz del pueblo, acercándose a lo inaudito. «Su promesa será cumplida, no estamos solos, el Dios de Israel está en nuestro medio». Era un eco proveniente de miles de voces que sabían de la fidelidad de su Creador. Con cada oración, cada clamor al cielo, la atmósfera cambia, y el tiempo parece fusionarse en un momento eterno. La revelación de Dios al pueblo se acerca, y el gran misterio de su plan es inminente. ¿Cuál será el desenlace de esta gran lucha? Las páginas de la historia se están escribiendo, y en el gran tejido divino se despliegan secretos maravillosos que pronto serán revelados. La sombra de la promesa se alza, y la luz del Salvador está a solo un paso.